¿Qué es una emoción? Una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Vizquerra 2000. Un mismo objeto puede generar emociones diferentes en distintas personas. Por ejemplo, a un niño un juguete puede producirle miedo, pero a otro niño puede producirle alegría. ¿Cómo se produce una emoción? Una emoción se activa a partir de un acontecimiento. Su percepción puede ser consciente o inconsciente. El acontecimiento puede ser externo o interno, actual, pasado o futuro, real o imaginario. Por ejemplo, un acontecimiento interno puede ser un dolor de muela que anticipa la visita al odontólogo. Aparte de los típicos acontecimientos que activan las emociones, otros ejemplos son un pensamiento, imaginar un logro que me hace ilusión, una fantasía, etc. El acontecimiento también se denomina estímulo. El acontecimiento o estímulo a veces recibe el nombre genérico de objeto. Dentro de los objetos que son estímulos que pueden generar emociones están los hechos, las cosas, los animales, las personas, etc. La mayoría de las emociones se generan en la interacción con otras personas. Los componentes de la emoción. En la respuesta emocional se pueden identificar tres componentes: neurofisiológico, comportamental y cognitivo. El componente neurofisiológico consiste en respuestas involuntarias como por ejemplo la taquicardia, la sudoración, la vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales, cambios en los niveles de ciertos neurotransmisores, que son pequeñas sustancias químicas que liberan las neuronas y que tienen la función de transmitir información de una neurona a otra, etc. Las emociones son una respuesta del organismo que se inicia en el sistema nervioso central. El componente comportamental coincide con la expresión emocional. La observación del comportamiento de una persona permite deducir qué tipo de emociones está experimentando. El lenguaje no verbal, principalmente las expresiones del rostro y el tono de voz, aportan señales de bastante precisión. Las expresiones faciales surgen de la actividad combinada de unos 23 músculos cuyo control voluntario es difícil, pero este componente se puede disimular y se puede entrenar. Esto es muy importante porque permite tomar conciencia de cómo la expresión emocional se puede aprender. El componente cognitivo es la experiencia emocional personal de lo que pasa. Permite tomar conciencia de la emoción que se está experimentando y etiquetarla en función del dominio del lenguaje. Por ejemplo, siento un miedo que no puedo controlar. Ser capaz de poner nombre a las emociones es una forma de conocernos a nosotros mismos. El componente cognitivo coincide con lo que se denomina sentimiento. Es necesario distinguir tres términos: procesamiento emocional, experiencia emocional y expresión emocional. La experiencia emocional es el efecto de la emoción, de la cual sí se es consciente, y coincide con el componente cognitivo. La experiencia emocional predispone a la acción, pero la acción subsiguiente ya no forma parte de la emoción. Por ejemplo, el miedo predispone a huir, la ira predispone a atacar, pero la huida o el ataque ya no forman parte de la emoción. La expresión emocional es la manifestación externa de la emoción, la cual se produce a través de la comunicación verbal y no verbal, como la expresión de la cara. Predisposición a la acción. Las emociones suelen impulsar hacia una forma definida de comportamiento, ya sea enfrentándonos o huyendo de las situaciones que nos producen las emociones. Los fenómenos afectivos. Es tradicional la distinción entre emociones agudas y estados de ánimo. Las emociones agudas se caracterizan por la brevedad, pueden durar segundos, minutos, a veces horas y días, pero difícilmente una emoción
dura semanas o meses. Entonces se entra en los sentimientos y en los estados de ánimo que sí pueden durar semanas o meses. Un sentimiento se inicia con una emoción, pero se puede alargar mucho más. De hecho, hay sentimientos que pueden durar toda la vida. Un sentimiento es una emoción hecha consciente. Esta conciencia permite la intervención de la voluntad para prolongar el sentimiento o para acortar su duración. Los estados de ánimo son más imprecisos que las emociones agudas y suelen carecer de una provocación contextual inmediata. Un estado de ánimo no tiene una motivación clara, a diferencia de una emoción o un sentimiento. En un estado de ánimo no tiene que haber necesariamente un objeto que la provoque. Ejemplo: estoy deprimido, alegre, feliz, irritable, hostil, melancólico, etc. Un episodio emocional es más duradero que una emoción. Los episodios emocionales son diversos estados emotivos que se suceden y que se ligan a un mismo acontecimiento. Un suceso determinado puede hacer sentir una multiplicidad de emociones que a veces se confunden y son vividas como una sola. Pueden durar días o incluso semanas. Por ejemplo, al final del año escolar, un niño está contento por haber aprobado y marcharse de vacaciones con su familia, pero al mismo tiempo se siente triste porque el día de la salida es el cumpleaños de su mejor amiga y no podrá estar en la fiesta. Un episodio emocional que se alarga se puede convertir en un sentimiento.